El doctor José Antonio Crespo, analista político, con usted y con nosotros. Doctor, ¿cómo estás? Pepe, ¿qué tal? Buen lunes y magnífica semana. Igualmente. Tláhuac, cártel delictivo, no es cártel, es grupo, bueno, como sea. Sí. Ojos, todo lo que ha quedado revelado, que ya sabíamos, pero ahora está más que documentado. La operación de los criminales para extorsionar y para traficar lo que llaman narcomenudeo, narcóticos. Esto de los narcobloqueos que vimos la semana pasada. El jueves. Había ocurrido en otras, ha ocurrido y lo habíamos visto en otras ciudades. Reynosa. Monterrey hace tiempo hubo varios de esos narcobloqueos y demás. No lo habíamos visto aquí. Y como dices, aunque sabíamos el tamaño de estos operativos que hay de venta de drogas, de crimen organizado en la Ciudad de México, no habíamos visto esta expresión, que es inquietante, no porque revele algo que no conociéramos, sino porque es una señal de que se está saliendo de control cada vez más. Yo creo que a todo el mundo le queda claro que en este sexenio, en este gobierno de Mancera, la violencia se ha ido incrementando en la Ciudad de México. En los gobiernos previos se había descendido incluso, ¿no? Se había controlado. E incluso había descendido respecto de los gobiernos del PRI, a los que ya se les había salido también un poco de control la delincuencia, desde la delincuencia común hasta la cuestión del narcomenudeo, de las bandas de venta de drogas, etcétera. Y ahorita, pues Mancera quiere un poco, no sé, yo entiendo que mediáticamente es más grave decir, hay cárteles en la Ciudad de México cuando se suponía que no había. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se le está saliendo del control virtualmente esta situación. Y entonces discute si es o no un cártel como tal. Él habla de grupos delincuenciales, no con la virulencia de un cártel como podrían ser quizá el de Sinaloa, los Zetas, en fin, otros más organizados. Sí, desde luego. Entonces, sin embargo, me parece que es bastante inútil estar discutiendo terminológicamente si es un cártel o no. Dicen algunos expertos, pues a lo mejor no es el cártel como tal, bajo las definiciones, digamos, teóricas, ¿no? Pero puede estar al servicio de otros cárteles, por ejemplo el del Pacífico, en cuyo caso, de todas maneras, a final de cuentas, lo que importa es que los cárteles están operando en la Ciudad de México. Al parecer se ha denunciado posible o probable conexión de grupos de crimen organizado a nivel de los Guerreros Unidos, del estado de Guerrero, con contactos para la distribución de drogas en esa zona de la Ciudad de México, oriente, sur, oriente de la Ciudad de México. Es decir, se están buscando conexiones. Sí, porque a final de cuentas sabemos que parte del problema no es solamente que los cárteles operen como tales, así los que se pueden definir como cárteles, sino que operan también a través de pandillas y bandas. Es decir, se ha ido descentralizando toda esta cuestión del crimen organizado, y no son solamente ya los cárteles, sino que se han ido fragmentando y que de pronto contratan u organizan pandillas, llamémosle así, colaterales o paralelas. Este podría ser el caso. Al final de cuentas, el chiste es que un cártel sí tiene el pie en la Ciudad de México, y en todo caso lo más importante, Pepe, es que el nivel de violencia y el nivel de visibilidad de estas bandas, o como se les quiera llamar, ha ido incrementándose. Y a mí lo que me parece es que en lo que debería de concentrarse el gobierno de la Ciudad de México, más que en definir si es cártel o no es cártel, es ver el otro aspecto, no solamente si está operando los cárteles de afuera a través de estas bandas, sino la posible complicidad de las autoridades en esta ciudad, en particular aquí en Tláhuac, si la delegación tiene vínculos o no, porque sabemos que a final de cuentas, cuando ya estas bandas empiezan a operar a esa magnitud, a ese nivel, es que seguramente tienen complicidades hay un entendido con alguna autoridad, en este caso la autoridad policial, para que puedan operar de otra manera. No se entiende. Así es. A final de cuentas, eso es lo importante para mí, Pepe. Lo más importante es qué nivel de complicidad o qué tanto las autoridades están haciendo de la vista gorda, o están colaborando directamente, o están recibiendo alguna dádiva o algún pago por esto, es decir, algún tipo de complicidad, porque efectivamente es muy difícil que ya a ese nivel de operación, a otro nivel de narcomenudeo, pues es posible que se pueda dar sin que las autoridades se enteren o puedan hacer algo, o haya en todo caso la complicidad. Pero ya cuando empieza a haber este nivel de organización, como el que vimos la semana pasada, seguramente es porque hay algún tipo de complicidad. Ese es el que tendría que el gobierno de la Ciudad de México tratar de detectar y detener. Porque de lo contrario esto va a seguir creciendo, Pepe. Es decir, lo que hemos visto en estos años, en estos últimos años, de incremento en el crimen organizado y el nivel de violencia, va a seguir creciendo si no se detiene, digamos, la complicidad que pudiera tener con las autoridades delegacionales o
incluso dentro del propio gobierno todo capitalino. Tiene siempre un cariz, un tono, una pátina política. El delegado pertenece a un partido adversario al PRD, en donde el jefe de gobierno, aunque no es un militante perredista, pero por supuesto apoya a Miguel Ángel Mancera en su gestión, etcétera. Hay una pugna política de Morena con el PRD, de Morena con ese tono que tienen ahora los chuchos, etcétera. Y entonces el delegado se le involucra como posible vínculo ahí también de manera corrupta, y que es sorprendido por la acción de estos grupos a los que él de alguna manera tolera, como también el presidente de Chalco, que les regaló al señor que abatieron el jueves, al sujeto que abatieron el jueves, el Ojos, le dio de estos mototaxis para que entonces la gente sin empleo pudiera brindar un servicio que al mismo tiempo le sirve a la operación de inteligencia de los grupos delincuenciales para tener sus halcones o sus vigías para controlar la zona de la distribución de drogas entre la población. Sí, es un riesgo siempre que existe, siempre está presente el hecho de que este tipo de situaciones se usen políticamente, ¿no? En términos de la lucha entre partidos, que alguien quiera acusar a Mancera o al delegado de Tláhuac, etcétera. Lo hemos visto varias veces y esto distrae. Lo vimos con el famoso Michoacanazo durante el gobierno de Calderón, que al final de cuentas fue un operativo que parecía que tenía cariz electoral, porque era en plena época electoral, que al final de cuentas no estuvieron muy bien armados esos casos, y quedó como un intento simplemente de utilización política. Esto distrae, al final de cuentas lo que importa es que se desmantelen estas redes, estas complicidades, y ya si resulta que estaba vinculado a alguien de tal o cual partido, pues que haya ahí el costo, que se le deje al partido reaccionar, que haya el costo político correspondiente, pero al final de cuentas lo importante es que realmente se aclaren, digamos, la situación de quién está vinculado con quién, cómo opera y cómo se puede prevenir el hecho de que siga incrementándose este tipo de operativos, Pepe. Punto y aparte, ¿cómo estás leyendo lo que ocurre ahora en el Partido Verde Ecologista, que está en este momento discutiendo públicamente, es más, y nombrando ya a alguien, Carlos Puente, que pudiera ser un buen candidato del Partido Verde a la presidencia de la República, avalado por el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, Pablo Escudero? Sí. Se está viendo ya que hay una negociación, un estira fuerte, intenso con el PRI, que el Verde ha sido tradicional aliado del PRI desde que rompió con el foxismo en 2002. Sí. Hace 15 años. Sí, hemos leído algunas columnas en donde se está hablando, y algunos, en fin, trascendidos y demás, se está hablando de un alejamiento o enfriamiento entre la relación entre ambos partidos, PRI y Verde, que efectivamente ya llevan muchos años de alianza, ¿no? Pero parece que hay algún tipo de enfriamiento, no sé exactamente a raíz de qué. Y a mí lo que me suena a esto más bien es un juego que el Verde también lo ha hecho en otras ocasiones, de presentar su candidato, parece jugar por su lado en un momento determinado, ver cuánto consiguen las encuestas de puntaje y eventualmente encarecer la posibilidad de las alianzas, ¿no? Hacer más cara una posible alianza. Lo hizo con Bernardo hacia el 2006. Bernardo Gómez. No recuerdo el apellido. Sí, sí. Sí. Jugó por su lado el Verde, con Bernardo, se me va el apellido, de la Garza, exactamente. De la Garza. Y de hecho metieron ahí toda su propaganda del PRI para que en esos meses crecieran las encuestas, cosa que efectivamente ocurrió. Tenían ya un 7-8%, y con ese 7-8% pactaron ya con el PRI de madrazo para que se hiciera la coalición, una coalición que en ese momento fue muy redituable para el Partido Verde y que sin embargo no le ayudó casi en nada a Madrazo en ese momento, porque mucha de la gente que efectivamente quería apoyar a Bernardo de la Garza, que era un candidato atractivo, que era de lo mejorcito que tenía el Partido Verde, lo dijeron, no, siempre nos vamos con Roberto Madrazo. Y de ahí el apoyo que logró tener el Verde se dispersó, pero le ayudó a tener un muy buen acuerdo con el PRI. Yo creo que algo por el estilo está jugando. Lo que pasa es que ahorita, además, este candidato que está mencionando, Carlos Puente, pues no lo conoce nadie, es decir, tendría que meter todavía la misma táctica de meter la propaganda en estos meses para que cuando se tenga que definir a fin de año, hacia noviembre, las coaliciones, a lo mejor ahí entonces ya puede hacer esa negociación que le vuelva a ser conveniente al Partido Verde. Le vamos a dar seguimiento a esto y por también supuesto a la inminente asamblea, 22ª Asamblea Nacional del PRI,
en donde se van a definir muchas cosas para el futuro inmediato del PRI en cuanto a la definición de un candidato a la presidencia, etc. Antes una asamblea del PRI servía pues de pantalla para que por medio del dedo divino el partido decidiera el partido, entre comillas, quién iba a ser el próximo presidente de la República. Ahora ya no va a ser así. No, esto está más complicado. Está mucho más complicado. Vamos a ver primero si logra el PRI de adentro ponerse de acuerdo y luego ver cómo va a competir con los otros. Esto, por supuesto, de aquí nos trae mucha cola. El día 4 del mes de agosto, dentro de 15 días, va a haber una mesa, va a haber varias mesas, son 5 mesas en el país, donde se van a discutir igual número de temas. Y la más importante, sin duda, es el tema de los estatutos. Que va a ser en Campeche. Y ahí es donde la militancia del Partido Revolucionario Institucional decidirá si quita o no los candados para que quien pueda ser su candidato a la presidencia no necesariamente tenga 10 años de militancia, 10 años que tiene el candado ahora. De militancia, o no necesariamente haya desempeñado un cargo como cuadro directivo del partido, y esto se está leyendo ya desde ahora como una dedicatoria para abrir la puerta a la posibilidad eventual de que algunos pudieran llegar a ser los favoritos de quien toma las decisiones para encabezar a las intenciones del PRI. Va a ser muy importante esa mesa porque precisamente, dependiendo si cambian o no los estatutos, se abrirá la baraja, por un lado, y por otro lado ese puede ser un punto de controversia entre quienes quieren incidir sobre el proceso de sucesión dentro del PRI. Ese puede ser un motivo de confrontación dentro del PRI. Entonces será muy importante lo que ocurra ahí, Pepe. De hoy en noche le damos. Nos vemos ahí.